Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 3 que se llama Lech Lecha. Lech Lecha significa vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Eh, Estamos en la primera lectura del día de la semana, la lilla número 2 o la porción o la sidra número 2. Y esta se encuentra, perdón, 1, y esta se encuentra en Génesis 12, verso del 1 al 13. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por todo lo dado y lo quitado. Te seguimos pidiendo de tu presencia, Señor, que seas tú estableciendo un orden y tu reino aquí en este momento, Padre, con tus hijos en la dispersión y con todos aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Padre. Que seas tú quitando todo bloqueo, todo estorbo, toda distracción, Señor, para poder enfocarnos en tu palabra. Mengua nuestras bocas, Padre, y que se haga tu voluntad y nos guíes a toda verdad. Gracias, Padre, danos entendimiento de esta palabra y danos un espíritu moldeable y enseñable a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ahí está. Y la palabra del Eterno nos dice, la llamada de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti será benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar, el Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia Negev. Ok, hasta el verso 13 quedamos. Abraham y Sarai en Egipto. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar de ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Bueno, ahí termina nuestra porción de hoy. Vamos a comenzar desde el principio. Vemos que la parashá se llama Lech Lecha, que significa vete, y así comienza la parashá. Vete de tu tierra. Entonces, esta es una palabra muy profunda porque esto significaba que Abraham tenía que alejarse, como dice ahí, de la tierra de los parientes y de la casa de sus padres. Tenía que alejarse de todo ello para que pueda seguir más la instrucción del Eterno, porque el Señor le dijo bien claro, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas todas las naciones en ti. Entonces, Abraham hizo tal como el Señor lo hizo.
pero aquí vemos que se llevó a Lot. Vemos que nos ponen la edad de Abraham, la cual era 65 años cuando partió de Harán. Eh, o sea, no era una persona, para ese entonces tal vez él era joven, pero hoy en estos tiempos vemos que ya era una persona mayor, digamos así, mayor. Ahora, él toma a su mujer, toma a su sobrino, toma sus posesiones y se va. Eh, y él en cada lugar donde para, hace un altar al Señor cuando el Señor le habla. Por ejemplo, vemos que atraviesa, que atraviesa el lugar de Siquén, Abraham, hasta la encima de More, y el cananeo estaba entonces en esa tierra, ahí nos especifica, pero dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Ahí vemos un primer altar. Luego sigue más adelante, se traslada al monte del oriente de Betel, planta allí su tienda y teniendo en Betel el occidente, a Betel al occidente y a Jai al oriente, ahí edifica nuevamente un altar e invoca el nombre del Señor. ¿Qué es el altar espiritualmente? El altar es un lugar en donde se adora una deidad, en este caso nuestro Dios, el Dios verdadero. Abraham lo estaba adorando, lo estaba invocando, estaba estableciendo un orden donde quiera que él iba, en donde aquí, en este altar, Señor, aquí en este lugar te vamos a adorar, te vamos a invocar por tu nombre. Entonces, vemos que sigue su camino, sigue continuando y desciende a la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué desciende a Egipto? Porque ahí había una hambruna y Egipto en ese momento era el lugar donde ellos se podían resguardar. Pero aquí vemos que dice descendió. Espiritualmente, cuando dice descendió, estamos viendo que las emociones de Abraham podrían ser altas y bajas. Al descender a Egipto es como si nosotros descendiéramos en estos momentos al paganismo, descendiéramos sabiendo y teniendo el conocimiento, descendiéramos de un lugar espiritual alto a uno menor. Pero es por lo mismo que nosotros tenemos que tratar de manejarnos, no por lo que vemos, no por las emociones, no por lo que está pasando en nuestro entorno. Por ejemplo, eh, a Saraí se le había prometido que ella iba a tener un hijo y que de ese hijo iban a ser descendientes más adelante. Pero más sin embargo, ella por no ver, ya soy una mujer grande, esto no puede ser, para lo que es imposible para nosotros, es posible para el Eterno. Entonces ella apresura eso a través de su sierva Agar, una sierva que el Señor no dijo que se la dieran a Abraham. Pero más sin embargo, ella lo hizo y empezaron a tener problemas porque fue una decisión en la cual ellos tomaron, no el Señor tomó. Ahora, vemos que ellos se meten en Egipto, descienden a Egipto y empieza una travesía. Así vemos que cuando él desciende, ¿qué hace? Él miente, en cierta forma, entre comillas. ¿Por qué? Porque efectivamente Sara era su mujer, pero efectivamente, más bien, era su hermana, pero también era su mujer. Entonces, él en este momento le pide a Sara que lo tome como hermano, que lo ayude, ¿no? Que porque probablemente lo pueden matar. Ese temor, ese sentimiento de temor es lo que lo hizo descender. ¿Por qué? Espiritualmente, porque él negó el pacto que tenía con Sara. Entonces, vemos más adelante que este mismo ciclo se vuelve a repetir más adelante con uno de sus hijos. Entonces, nada más le pide, por favor, diles que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Entonces él pensaba, si yo les digo que ella es mi hermana y si le agrada, entonces yo voy a encontrar ese favor de vida y entonces no me van a matar. Entonces, pues de mi parte, pues es todo lo que les puedo yo aportar por el momento. ¿Hasta qué versículo llega el 15? Al 13. Al 13. Ujú. Ok,
Que aquí continuamos con la parashá de esta semana. Estamos en la parashá Lejá, en el capítulo 12, en el versículo 1. Y aquí vemos que nos comienzan hablando acerca del llamado de Dios a Abraham y cuando él llega a Canaán. Lo que podemos conocer como una nueva creación. Porque aquí en esta sidra nos presenta como un nuevo amanecer para la humanidad. La historia sobre Abraham y sus descendientes, porque vemos que los primeros 2000 años desde la creación fueron como la era de la desolación. Sabemos que Adán había ya pecado. Ah, Abel había sido asesinado. La idolatría ya había sido introducida en el mundo. Lo que son ya 10 generaciones habían sido arrasadas por este diluvio que ocurrió y que vimos en la parasha anterior. Entonces vemos que desde las 10 generaciones desde Noah se puede decir que habían fracasado. Vemos que Abraham nace en 1948, desde que fue la creación en el año 2000, que son 6 años antes de que muriera Noah. Él comienza a formar discípulos para servir a Dios. Y con este personaje de Abraham, es como que marca una división o el final de esta era que les había comentado de desolación. Y comienza una era en la cual iba a comenzar lo que se conoce hoy en día como la Torá. Porque vemos que Abraham trajo consigo una transformación en lo que es el mundo espiritual a la humanidad. Porque la creación había sido diseñada para que todos los seres humanos compartieran una misma función en el cumplimiento de esa misión divina y que asimismo todos recibiesen la instrucción del Eterno. Entonces vemos que Abraham y todos los descendientes de él tuvieron el privilegio de ser eh, llamados el pueblo de Dios. Más tarde ellos recibirían lo que es la Torá y ellos estarían como en la función de perfeccionar el mundo y tratar de convencer a la humanidad de aceptar la soberanía de Dios. Pero vemos que ese trabajo pues tampoco fue muy fácil que digamos para él, para Abraham y para la demás descendencia, porque no es como que él lo obtiene automáticamente. Tuvo que demostrar esa grandeza que él representaba, superando varias situaciones o varias pruebas. Y la primera de ellas es la que encontramos en este primer versículo de esta parashá, en el cual se le ordena a él que renunciase totalmente a su pasado y seguir el camino que Dios le iba a indicar hacia una nueva tierra. Esto se le puede llamar o se le puede conocer como una prueba divina, porque la persona
tiene que elegir entre lo que Dios quiere y lo que su propia voluntad quiere. Entonces vemos que él fue como exigido o, sí, más que nada exigido a tomar decisiones fuertes, porque vemos que pues él ya era grande de edad, tanto él como su esposa. Se dice que ellos tenían 75 años, Abraham, y 65 ella. Entonces, para ellos, pues, no es fácil el comenzar una vida nueva en un lugar que no conoce, en un lugar diferente en el que, pues, jamás había estado. Aparte de que sabemos que, pues, él ya era rico, se puede decir, en su tierra. Él tenía posesiones, él tenía riquezas. Entonces, el dejar a su familia, dejar su lugar de nacimiento e irse a otro lugar, pues no es como una decisión fácil. Entonces, esta fue una de las pruebas que él tuvo que pasar. Entonces, vemos que Dios al traerlo a lo que es la tierra de Israel y prometerle que esa tierra sería su patrimonio y de su familia, entonces vemos que pues es algo que yo creo que tampoco él lo esperaba o no sé si él tuvo la certeza o la seguridad de que eso iba a suceder. Él simplemente obedeció y escuchó la voz del Eterno y así lo hizo. Cuando él llega al otro lado del río Éufrates, a la tierra de Canaán, él se encontraba como, se puede decir, como en un choque, porque sabemos que él escuchaba la voz del Eterno, entonces había una confrontación entre su propia carne y lo que provenía del mundo espiritual, que era la voz del Eterno. Y el tomar esa decisión, pues no fue tan fácil, pero sabemos que él siempre fue llamado un hombre justo. Entonces él tenía que estar dispuesto a soportar esta separación o este aislamiento. Entonces ellos se enfrentaron al desafío de trasladarse al otro lado del río a donde ellos habían nacido. Y él tenía que enseñar o mostrar lo que es la soberanía de Dios que él escuchaba. Vemos que para ese entonces todavía a él no se le cambiaba el nombre. Eh, Sus nombres fueron cambiados más adelante y que fue exactamente 24 años después de que ellos se marchasen o llegaran a la tierra de Canaán. Pero aquí ya se le comienza hablando con su nombre que todos lo conocemos, que es Abraham y Sara. Pero eso es pues para saber de qué se está hablando más que nada. Y bueno, vemos que en el versículo 1 el Eterno le dice que se tiene que ir por su propio provecho y por su propio bien.
porque vemos que, como les dije anteriormente, él ya tenía posesiones, él ya tenía riquezas en ese entonces. Entonces, ¿qué otro provecho él podía agarrar al irse? Y es esa promesa que le está haciendo el Eterno, que él iba a ser padre de una gran nación, porque si se quedaba en esa tierra, él no iba a recibir ese privilegio de procrear hijos. Entonces, aquí la Torá nos relata la prueba que pasó él, porque pues, como les digo, no es fácil irse de su país y menos abandonar a su familia para ir a un lugar donde pues no conoces. Vemos que Dios no le había ordenado tampoco a él que se tenía que llevar a Lot con él, porque más adelante en la historia, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que el comportamiento de Lot, pues dejaba más que evidente que él no tenía que haberlo llevado. Pero para nuestros ojos, pues podemos decir y comentar muchas cosas, ¿verdad? Pero para los planes del Eterno, pues es algo muy diferente, porque si nos ponemos a analizar, eh, Abraham, no, Abraham lo llevaba con él porque el Eterno tenía planes con él, porque vemos que tanto David y Yeshua vienen de la descendencia de él. Entonces, cuando, cuando su papá de él murió, él sentía esa necesidad de compadecerse de su hijo, de su sobrino. Y como siempre, él ha mostrado esa misericordia del Eterno, porque sabemos que él ayudaba a todo mundo y no iba a dejar desamparado a su propio familiar, que yo creo que eso lo estaba moviendo el Eterno en su corazón, porque como les digo, de él iban a salir descendencia que iba a ser trascendental en cuanto a la genealogía del Mesías. Entonces vemos que en el versículo 7 nos habla de que se le apareció Dios, pero esta aparición no es como algo físico, es algo como algo misterioso, algo que solamente la persona que puede discernir y escuchar la voz del Eterno y sabe y está seguro que eso viene de Él, porque como les he dicho anteriormente, solamente tú conoces esa intimidad que tú tienes con el Eterno, tú solamente conoces la voz del Eterno, tú sabes cómo se manifiesta, tú sabes que es Él el que está hablando, porque muchas veces tú sientes, ¿cómo se puede decir? Cosas o señales en ti mismo
que tú sabes que eso viene de Él. Pero no todo el mundo puede percibir eso. No todo el mundo puede escuchar eh, de Él de la misma forma que otras personas. Cada quien tiene una forma en particular en la cual tiene esa interacción con el Eterno. Y en él escuchaba esa voz que le hablaba, porque en el 7 nos dice, apareció Abraham y dijo, y le está ahí hablando, le está diciendo a tu descendencia daré esta tierra, y ahí él le construye un altar, porque ahí se le apareció. O sea, él tenía más que seguridad de que el Eterno era el que le estaba hablando, al grado de que él está construyendo un altar en el cual él está dedicando a él, que a la vez yo pienso, esto es yo diciendo que es un altar que él hace como recordatorio de lo que se le está prometiendo o lo que le está el Eterno diciendo. Y él lo puede hacer en agradecimiento. Para él era algo palpable el escuchar esto. Y también lo está haciendo en agradecimiento porque él le promete hijos y le promete la tierra. Entonces él le levanta ese altar a Dios. Pero más adelante en el 8, él vuelve a construir otro altar. Él construye un segundo altar en el cual él invoca su nombre. Él sabía. Entonces, él construye su tienda, levanta su tierra y nos dice que estaba Betel al oeste y ahí al este, y ahí él pone otro altar, invoca el nombre. Entonces, él después sigue viajando, trasladándose en forma constante hacia el sur. O sea, él no se detiene, él sabe que en cierto periodo de tiempo el Eterno está poniendo eso en su corazón, de ir construyendo altares y ir como marcando el territorio que va a ser posesión, no en ese instante, no en ese momento, sino a futuro. Estamos viendo como profecía que se le está manifestando y él lo está haciendo visible, construyendo esos altares. Entonces, cuando él llega a Egipto, bueno, pero ahí ya vamos a llegar hasta el 20, pero desde el 10 hasta el 20, él llega a Egipto. Y esa es otra de las pruebas de fe a las cuales él es sometido. Después de que él construye ese lugar y se establece donde Dios ya le ha prometido toda clase de bendiciones, ahora viene una hambruna. Él pensó que ahí ya era el lugar. No es, yo digo, no esperaba que algo así sucediera, que viniera una hambruna en el cual el Eterno le dice ahora que se tiene que mover y que fuera a Egipto. Esto para cualquier persona normal o que no está en el espíritu, podríamos decir que esto aparentaría contradecir las promesas que Dios le había dado a Abraham, porque él le había dicho que él iba a dar esa tierra, mas sin embargo ahora hay una hambruna y le dice que se tiene que ir a Egipto. Entonces ahí tuvo que haber como en una persona que no está enfocada en lo espiritual un choque de emociones, porque entonces podrías empezar a reclamar al Eterno. Bueno, tú me prometiste esto y ahora me dices que me vaya.
¿No me puedes tú proveer lo que necesito? O sea, muchas preguntas pudieron haber salido, pero sin embargo él no se pone a analizar, no se pone a preguntar, simplemente escucha la voz del Eterno que le dice que se tiene que ir a Egipto. Y entonces vemos que esa fe que él tenía no disminuyó, no flaqueó. Entonces, eh, vemos que a la misma vez es como una otra profecía en la cual años más tarde se repetiría con el patriarca Jacob, porque O Isaac. él también tiene que descender con todos sus Oh, 11 hijos a Egipto cuando la hambruna. mm. Entonces, vemos que la mujer de Abraham, Sara, era una mujer muy bella. Y vemos que Abraham sabía lo que se movía en Egipto, que se movía mucha inmoralidad. Y aquí ellos estarían ahora sí que en las manos de los egipcios, en los cuales ellos podían tomarla como mujer y matar a Abraham. Entonces vemos que hay una mentira en la cual él les tiene que decir. Se puede decir que era una mentira a medias, porque como lo comentabas tú, sí era su media hermana o era su sobrina, algo así era. Entonces, esta fue una de las estrategias que él utiliza para, para sobrevivir, lo cual hemos explicado en algunas otras ocasiones, no sé si aquí en el internet, pero cuando es cosa o una situación de vida o muerte, eh, es válido el, el quebrantar lo que es la Torá, porque hay muchos ejemplos en la misma palabra en la cual se transgreden los mandamientos, pero es a causa de vida o muerte. Cuando es así, pues uno tiene que preservar la vida porque ese es como lo primordial para el Eterno, que es más valioso que el guardar esos mandamientos que él mismo ha establecido. Pero estos son en casos, como les digo, extremos, que son de vida o muerte. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más. No, pues nada más, eso sí era su media hermana. Eso se va a ver más adelante. Pero pues sí, sí era una verdad a medias, como dices, y pues son cosas que tenemos que tomar en cuenta y nosotros estar alertas a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que hablamos. Yo sé que hay veces que lo que vemos es como dice mi esposo, estaban entrando en una hambruna en toda la tierra y puede haber sentimientos encontrados en Abraham pensando, ¿fui yo el que pensó eso o fue Dios hablándome o por qué me dijo eso y ahora me dice eso? O sea, son muchos pensamientos que pudieron haber venido a Abraham. Entonces, yo creo que la tierra de Egipto es el lugar del proceso donde se tiene que pasar todos para llegar a la bendición, a llegar a ese momento donde el Señor nos está preparando para recibir esa bendición. Entonces, así es como lo veo en este momento. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta porción. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor, que vea lo que vean nuestros ojos, Señor,
que caminemos por fe y no por vista, Señor, que seas tú guiándonos por medio de tu Ruach HaKodesh, Padre, a toda verdad, a toda justicia. Que en este caminar de ser creyentes, Señor, si hay un proceso que tengamos que pasar, que nos ayudes, que nos fortalezcas, de aquellas personas, Padre, por las que ya están pasando por este proceso, que seas tú también ayudándolas y fortaleciéndolas, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Que tu gracia y tu mano poderosa abunde sobre todos aquellos, Padre, que te aman en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por esta parashá, por esta porción, y que seas tú obrando en cada persona. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche. No olviden darle like, por favor, o compartir. Bendecido día y shalom.